de Interactiva Comunicaciones, y Alejandra Bayón, investigadora y autora del libro Memorias del caso peruano de esterilización forzada, a propósito del tema que se sugiere y a raíz o luego de las declaraciones de Keiko Fujimori, candidata de Fuerza Popular, señalando una postura que a muchos ha sorprendido respecto de este tema, y que muchos han querido ver que en ello hay una puesta de distancia de lo que se hizo en los 90. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días. Hola, buenos días. ¿Lo interpretan así ustedes? ¿Que hay un cambio en la interpretación de lo ocurrido y una rectificación, por lo menos en primera instancia, aún sutil de la situación? ¿O no? ¿No hay en absoluto nada que deba merecer el aplauso? Bueno, definitivamente no hay nada que deba merecer el aplauso. Las esterilizaciones forzadas tienen pruebas de más, que es un crimen de lesa humanidad que fue cometido y fue una política de Estado durante el gobierno de Fujimori. E incluso está reconocido por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el 2003, en el acuerdo amistoso de Meriam Amerita Mestanza, y llamar mitos a las esterilizaciones forzadas me parece gravísimo de parte de una candidata a la presidencia, ¿no? Ella y los humoristas lo que señalan, aún los que admiten una situación complicada, que primero que el número fue menor respecto de todas las intervenciones que se hicieron a raíz de este programa, que no todas condujeron a esta situación, y que los casos en los que hubo claramente una intervención sin consentimiento de la paciente fueron menores, muy pequeños. Al día de hoy contamos con 2.074 denuncias por esterilización forzada. El programa durante la década de los 90, es decir, durante el gobierno autocrático de su padre, y donde más se hicieron esterilizaciones forzadas masivas y hubo todo el sistema de cuotas, fue en el segundo gobierno autocrático de Fujimori, cuando Keiko era primera dama. Del 95 al 2000. Del 96 al 2000, con consecuencias hasta el 2001. Pero en este periodo hubo el sistema de cuotas, fue masivo. Hay 2.074 denuncias por esterilizaciones forzadas, lo que ahorita desde el grupo de reparaciones de esterilizaciones forzadas, el grupo GREF, estamos tratando de, ambas somos miembros del grupo, estamos pidiendo que se haga un registro único de víctimas para saber exactamente cuántas de estas más de 300.000 personas, entre hombres y mujeres, pero sobre todo mujeres de condiciones en extrema pobreza, de rurales y nativas, ¿no?, fueron esterilizadas forzosamente. Queremos saber. Han pasado 18 años, casi ya 19 años, y no se sabe cuántas han sido... ¿Por qué no se sabe? Hay quienes atribuyen también a complicidad de algún modo de los gobiernos siguientes, ¿no?, cuyas respectivas cargos de Ministerio de Salud no se han sumado a dar esta información. Hay una renuencia, una obstaculización, entonces, de la justicia, ¿no?, a todo nivel. Yo creo que el caso es muy amplio, ¿no? El caso no solamente tiene muchísimas víctimas, sino que además hay muchas otras personas que están implicadas. Es decir, el colegio médico, ¿no?, si bien esto fue una política de Estado, una política pública de Estado, también los médicos están implicados, porque claro, tú no puedes... Qué bueno que lo digas, porque efectivamente hay muchos que aceptaron esta situación. Por supuesto, es decir, se entiende que los obligaron, se entiende que hubo cuotas, se entiende que fue una política de Estado, una presión al Ministerio de Salud, pero que el Ministerio de Salud también aceptó. El Ministerio de Salud colaboró, el Ministerio de Salud y muchos médicos sí se encontraron en una posición muy difícil entre decir, esto es como un divorcio entre los derechos humanos y la ética médica, que es lo que propone Gonzalo Yanela, ¿no? Sí, no, yo quería decir que, bueno, que para visibilizar también a las víctimas, ¿no?, hemos lanzado la campaña contra el olvido, que vamos a difundir 30 testimonios de 1 minuto y medio a través de las redes sociales, a través de la red social del Gran Angular, donde las mujeres cuentan su historia. Entonces así acercamos, digamos, ese tema a la sociedad, porque no son reconocidas hasta el día de hoy ni por el Estado, y están olvidadas por la sociedad. Entonces se trata de visibilizar su testimonio, visibilizar sus reclamos de justicia, verdad y reparación, y también, digamos, es una campaña que está enfocada a los jóvenes, ¿no?, que van a ser los que recojan
el testigo de la historia. Entonces estamos gestionando encuentros con universidades para que expertos y los jóvenes debatan sobre por qué se llevó a cabo una política de esterilizaciones contra las mujeres más pobres, quechohablantes, analfabetas, y por qué hasta el día de hoy esto sigue siendo impune. Ahora, de hecho, la filosofía detrás fue que el número de hijos que estas mujeres tenían era un factor que contribuía a su pobreza. Y en parte por esa filosofía también los defensores de esta estrategia o de esta política de salud señalan que se sumaron a ella voluntariamente médicos y ONGs que avalaron esa situación. ¿Qué dirían sobre eso? ¿Esta coalición contribuye a que esta política de impunidad y silencio se mantenga tanto tiempo? Es posible, pero en realidad creo que queda claro, ¿no? Desde hace mucho tiempo, desde que se descubrieron las cuotas, que fue casi en los mismos 90s, ¿no? Que acá no hubo una situación de programa de desarrollo que quiere eliminar la pobreza, que quiere ayudar a las mujeres, ¿no? Sino más bien hubo un control demográfico para obtener un préstamo también del Banco Mundial, ¿no? Y del Fondo Monetario Internacional. O sea, se inventó un programa para acceder a un préstamo, esa es un poco la... Ajá. Y entonces, y eso te lo dicen las mismas declaraciones de los propios presidentes del Banco y del Fondo Monetario Internacional de la época, ¿no? Eso está registrado en una película también. Pero una cosa es luchar contra la pobreza y tener métodos de planificación familiar a los que todos queremos tener acceso y que ya deberíamos tener en el 2015 mucho más acceso a eso. Y otra cosa es eliminar a los pobres para reducir a la pobreza. El caso de esterilizaciones forzadas, en términos académicos y legales estrictos, entra dentro del marco de genocidio, porque no fueron solamente... digamos, la población objetivo era la población pobre. ¿Y quiénes son los pobres? Los nativos, las mujeres rurales, es decir, toda nuestra población indígena nativa, ¿no? No, claro, pero el argumento de ellos no es que lo hayan elegido así por temas étnicos, sino porque lamentablemente en el Perú, y eso es históricamente constatable, la pobreza está anidada en esos sectores. Y lo otro que señalan adicionalmente es que estas políticas se suelen aplicar en otros países, claro, también con la participación de organismos internacionales. Yo quería decir que, bueno, a través de estos videos testimonios que ellos cuentan su historia, ellos cuentan que fueron contra su voluntad, les amenazaban con un impuesto, o sea, te lo cuentan, ¿no? Se va a poder ver a través de estos videos, les amenazaban con un impuesto, con ir a la cárcel, o sea, fue forzado contra su voluntad. Es una violación muy grave a los derechos humanos. Sin duda, estoy poniéndome de abogado del diablo, digamos, sin duda esos casos existen, pero ellos insisten que son excepcionales. Que en la mayoría de los casos hubo un consentimiento de parte de las pacientes que iban a estos. Y tanto es así, señalan que la gente que opta por los mismos es minoritaria. A ver, no hubo consentimiento legítimo, eso nos queda clarísimo. Las historias clínicas se han perdido, no existen. Todas las historias clínicas en las postas médicas a las que yo he hecho, donde he hecho trabajo de campo, no existen. Una se incendió, las otras se perdieron en la mudanza. No, justo esos años no existen las historias clínicas. Había una política sistemática de desaparición voluntaria. Por supuesto, por un lado. Por otro lado, no se les hicieron exámenes médicos a las mujeres, no hay ningún papel que compruebe la legitimidad de su consentimiento. Por otro lado, muchas veces los esposos de las mujeres fueron obligados a dar el consentimiento, cosa que es ilegal. Claro. Un marido no puede dar el consentimiento por la otra persona. A las mujeres las han encerrado en los hospitales, las mujeres han salido por las ventanas de los hospitales. A muchas mujeres, por ejemplo, en Piura las han anestesiado con anestesia para caballos, ketamina. O sea, hay unas irregularidades de un sistema de fuerza masivo, pero estamos hablando acá, para mí, de un horror social que ha sucedido en nuestras narices y que hasta el día de hoy no lo podemos ver. ¿Quiénes son cómplices de eso? ¿Solo el gobierno? Toda la sociedad. ¿El colegio médico también? Toda la sociedad es cómplice y tenemos que ONGs vinculadas a promoción de derechos sexuales, ¿participaron de esta operación? ¿Cómo? ONGs vinculadas a promoción de derechos sexuales o derechos de la mujer. Ese es el argumento que permanentemente... Lo que hay es que dentro de las organizaciones feministas que debieron haber criticado el programa o darse cuenta de toda esta situación en su mismo momento, algunas de ellas... ¿Participaron? No participaron, sino que estaban financiadas también por el Estado en ese momento, por Fujimori, y no declararon o no se pusieron en contra como debieron quizás haberlo hecho.
¿no? Ahora, esto fue No podían ignorar lo que estaba pasando. en su momento muchos, porque todos quisieron creer Claro. que esto fuera así, o sea, Una ¿cómo? política institucional de salud pública que respetara los protocolos mínimos. Claro, porque el movimiento feminista busca eso, ¿no es cierto? Busca el derecho legítimo, que las mujeres puedan decidir sobre su cuerpo, que pueda haber una planificación familiar legítima y que podamos avanzar en esos términos y salgamos de esta lógica, digamos, de ideología religiosa que siempre te parametra los derechos de las mujeres. Cuando Alejandra Bayón también dice que nos involucra como sociedad justo, o sea, nuestro lema es tu silencio alimenta la impunidad. Es decir, queremos que este reclamo de las mujeres, que es una violación muy grave a los derechos humanos, sea asumida por la sociedad peruana. O sea, digamos que se reflexione y se debate, que todavía no ha habido, yo creo que esa reflexión. El tema de las reparaciones, puntualmente. Bueno, el tema de las reparaciones puede ir de manera paralela al juicio. Es decir, proceso sí, judicial. no tiene que esperarse un fallo penal para sacar las Puntualmente, reparaciones. ¿quién? ¿PCM? El Ministerio de Justicia, el Ministerio de la Mujer. ¿Y algo están haciendo? Nada. Sí, bueno, vamos a ver, esperemos que después de las declaraciones que dio el ministro Lechuga pueda él cambiar de opinión, porque estamos tratando justo con el grupo de reparaciones de esterilizaciones forzadas de comenzar por lo menos con un registro único de víctimas esterilizadas, ¿no? Que es increíble, de tanto tiempo que aún no vamos a concluir eso. O sea, claro, el Estado abiertamente, hay múltiples complicidades, ese es el problema, que resisten a cualquier pesquisa y peor aún, reparación posterior. Bueno, yo les agradezco mucho, porque efectivamente recordar es importante en general, y en este caso tan dramático con mayor razón. Nilva Irueles y Alejandra Bayón han estado con nosotros aquí en Radio Exitosa para comentar este tema. Muchas gracias. Muchísimas Gracias gracias. a ti. Muchas gracias también a ustedes, amigos, por su sintonía.